Hola, estimados y estimadas participantes, estudiantes, colegas docentes del módulo 6 del Diplomado de Docencia Superior e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Santa Ana en El Salvador. Soy su profesora Ethel Maldonado Molina y hemos venido acompañándoles en este proceso formativo de lo que es la evaluación de y para el aprendizaje. Y en esta oportunidad he decidido grabarles esta videoclase más con un estilo reflexivo, con un tópico reflexivo, más que una clase magistral o de contenido. Porque ya al finalizar este módulo debemos de tener muy interiorizado que el ser docente va más allá de aplicar exámenes, de corregir trabajos o de poner buenas y malas. Es importante que vayamos reflexionando de qué fortalezas tengo, qué fortalezas puedo seguir potenciando, qué debilidades como docente tengo y también seguir desarrollándolas. ¿Por qué razón? Porque en esta semana vamos a hablar de un tema muy importante, de la inclusión, de la diversidad y cómo esto impacta en lo que es la evaluación del aprendizaje. La inclusión también nos evalúa a nosotros como docentes. Y así como lo aprendimos al inicio de este módulo, es muy importante seguir esa ruta de trabajo, de análisis cuando vamos a hacer una evaluación y es alinear todos esos contenidos con la competencia, con el resultado de aprendizaje, con la actividad de evaluar, con las evidencias del aprendizaje y sobre todo con esa forma de orientar, de facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes, así como cultivar, como promover y desarrollar en ellos un trabajo autónomo, colaborativo y que realmente sirva para la vida, que sea un aprendizaje que sirva para la vida. Por lo tanto, después de hacer esa alineación y hablando de inclusión, se nos van a presentar muchos casos en donde vamos a tener que adaptar lo que hemos realizado para evaluar a nuestros estudiantes, porque de esta forma también vamos a incluir a todos y todas y vamos a hacer esas adaptaciones en los instrumentos de evaluación. Por eso este tema o esta semana tiene el tema de evaluación inclusiva, diversidad y adaptación de los instrumentos de evaluación. Sabemos que no todos aprendemos de la misma forma, por lo tanto, tenemos que también considerar eso. Y como docentes que estamos ahora aprendiendo o que estamos reforzando con este diplomado, muchos conocimientos y de hecho tenemos que quitar muchas, en términos populares, mañas que tenemos como docentes y que tal vez las hemos venido practicando generación tras generación por mantener un tradicionalismo. Pero sabemos que la educación y sobre todo la educación superior ahora se vuelve un reto por múltiples razones. Tanto la presencialidad, la virtualidad, los sistemas a distancia y todos los sistemas educativos van siendo más flexibles. Y flexibles no significa ser permisivos, pero sí irnos adaptando a muchos cambios y de las generaciones, el cómo aprende nuestro estudiante. Por eso quiero tirar una pregunta al inicio en donde reflexionemos algo. ¿El problema está en el estudiante o en las barreras que genera la enseñanza y la evaluación? Porque la evaluación inclusiva empieza cuando cambiamos esa mirada de docentes tradicionales y de yo siempre lo he hecho de esta forma y siempre lo hemos hecho de esta otra y realmente abrir los ojos, ver con otra mirada de docentes cómo puedo yo, desde
esa parte y ese rol y ese ser docente, enseñar de una forma más significativa y para la vida, para nuestros estudiantes. Entonces, he aquí, la idea central de esta cuarta semana es que cuando hablamos de inclusión, de diversidad, no significa que vamos a bajar la exigencia de lo que es una materia o una asignatura o una actividad o algo que nosotros queremos que ese estudiante aprenda. Lo que sí no es inclusión es bajar el nivel académico, el hacerlo más fácil o el evaluar menos. Lo que sí es inclusión es mantener el aprendizaje esperado, hacerlo accesible y evaluar con equidad. Esta palabra de aquí, equidad, es muy importante. Y a veces se hace bien difícil y sobre todo en grupos muy grandes como lo han sido ustedes, por ejemplo, que son un grupo bastante grande. ¿Cómo hacemos para que haya inclusión? Y muchas veces esto también se vuelve para el docente un aprendizaje en su práctica docente, donde la idea también es ir mejorando. Y la pregunta del millón, aquí vemos una persona que está con grandes barreras tratando de comunicarse. Y esa barrera, ¿cómo la podemos remover para demostrar que la persona ha aprendido según esa diversidad, según lo que necesite para incluirse? Y para esta semana les he traído un caso, el caso de Valeria, que estudia arquitectura, es diseño y está llevando una clase que se llama Diseño Arquitectónico 1 y pues tiene una discapacidad visual total. Y uno puede decir, pero ¿cómo vamos a adaptar esta actividad? O como yo sé de arquitectura, si soy del área de la medicina, si soy del área de... Bueno, realmente no tenemos que ser expertos ahorita en un área porque lo que estamos aprendiendo no es de arquitectura, estamos aprendiendo a cómo evaluar a un estudiante. Y eso es lo que buscamos en este caso. Valeria, a sus 22 años, ha tenido una larga trayectoria, ha venido sacando sus grados, sus cursos, tanto en primaria, en media y ahora en la universidad. Esta actividad depende de planos, de croquis, de referencias visuales. Y Valeria, pues como ya es una persona con discapacidad visual total, ha tenido que aprender algunos modos para poder estudiar. Entre ellos, Valeria usa el lector de pantalla, nota de voz, materiales accesibles, que posiblemente nosotros vamos a tener también que aprender o buscar. En este módulo he tratado de enseñar algunos de esos detalles para que miremos qué ideas podemos tener, pero pueden haber muchos otros recursos que podemos utilizar para esto. Y, por lo tanto, Valeria también tiene que demostrar el mismo aprendizaje esperado sin bajar la exigencia académica que requiere esta evaluación. Es decir, el mismo aprendizaje de todos sus compañeros. Entonces, el reto docente está en alinear, en adaptar e incluir a Valeria en este proceso de aprendizaje y específicamente en la evaluación del aprendizaje. Así que por eso tenemos que hacer un cambio de mirada en la docencia universitaria y preguntarnos, y no preguntarnos si puede hacer las cosas. Todas las personas podemos hacer muchas cosas. Y a veces nosotros mismos los limitamos y nosotros mismos como docentes a veces limitamos a las personas. Preguntamos más bien, ¿qué barreras debemos remover para que Valeria pueda aprender igual que sus compañeros? La evaluación inclusiva empieza cuando cambiamos esa mirada, cuando vemos al estudiante y no al contenido, cuando vemos al estudiante y no al instrumento de evaluación, cuando vemos al estudiante en dónde se va a desenvolver como profesional, cuando llegue a culminar sus estudios. Es decir, ¿qué barreras podemos tener y remover para esto? Hay algunas barreras frecuentes que nos vamos a encontrar siempre.
no siempre están en la persona con discapacidad o en la persona que presenta algún tipo de diversidad. Muchas veces está en el diseño que como docentes nosotros hacemos esas actividades a evaluar. Por ejemplo, en los materiales que solo son visuales, en los formatos que no son accesibles, en la participación poco flexible, en las instrucciones poco claras, en los tiempos muy rígidos, en los instrumentos que no valoran lo que se ha enseñado. Entonces tenemos que ir viendo realmente qué nosotros necesitamos hacer como docentes para poder hacer estas adaptaciones y que Valeria en este caso sea incluida. A veces también tenemos que tener mucho cuidado y por ello es importante saber los derechos de las personas con discapacidad, la terminología correcta. Tenemos que saber cómo tratarlos, tenemos que saber todo lo que va relacionado con este sector diverso. Todos realmente somos diversos, ¿sí? Pero en estos casos estamos hablando de unas personas con discapacidad. Entonces, a veces sí tenemos que hacer ciertas adecuaciones razonables. Vuelvo a insistir, no significa bajar la exigencia o hacerlo fácil o lo pasar al estudiante, porque se ha dado esos casos, sino que esa barrera es reducir esa barrera. ¿Y cuándo se reduce? Se reduce cuando el aprendizaje puede demostrarse por una vía accesible. Ahora, aquí es donde tenemos que saber bien cuándo vamos a aplicar todo este tipo de adaptaciones y ajustes razonables. Y aquí estamos hablando de personas con discapacidad y en específico de Valeria, en este caso, que es un ejemplo ficticio, pero sí, es real. Ya les compartí en el grupo de Telegram una historia interesante. Y de esta forma vamos a hablar de esa accesibilidad y esos ajustes razonables. Por eso la palabra razonable es muy importante. Esos recursos accesibles. Yo como les decía, les he mostrado algunas herramientas que pueden ayudar. Instrucciones por pasos, apoyo y roles que podamos también tener. De repente en un equipo, igual podemos preguntar a Valeria si necesita ese tipo de apoyo, porque eso también tenemos que respetar. Si la persona con discapacidad no nos solicita también ese apoyo, pues nosotros vamos, sí, mi obligación es preguntar si necesita algún tipo de ajuste razonable o accesibilidad. Pero si la persona también no la desea, pues también tenemos que respetar esa libertad de decidir, porque cada quien sabe lo que maneja, sus limitantes, sus capacidades y otras cosas. Entonces, en este sentido, no tenemos que tener esa mirada de lástima. Mucho cuidado con esto. Asimismo, vamos a tener una participación más flexible. De repente tenemos que hacer ciertas adecuaciones para que Valeria también pueda participar en esta evaluación, como en otras actividades. Hay que dar también un tiempo razonable. De repente puede ser que Valeria necesite un poco más de tiempo para hacer diferentes trabajos y no significa que le vamos a hacer más fácil o que va a tener más oportunidad de los demás. Y a veces incluso, si a una persona yo le estoy dando más tiempo, a todas las demás van a tener el mismo tiempo. Pero también hay que ver si esto es equitativo, porque de repente puede ser que el mayor tiempo para otras personas que no tienen una discapacidad visual va a ser una gran ventaja y no lo va a ser para Valeria. Entonces también tengo que saber decidir qué cosas sí voy a hacer en conjunto con todos los estudiantes y qué cosas voy a ajustarle a Valeria. Y también tengo que tener formatos alternativos, no solamente lecturas, no solamente videos, no solamente, de repente la pizarra, que a veces también la utilizamos, tenemos que saber cómo describir esto. Es decir, si yo acá, por ejemplo, estuviese dando esta presentación para una persona con discapacidad visual, yo diría, bueno, aquí en esta diapositiva tenemos los 6 ajustes razonables
o temas, ¿verdad? Que están relacionados con los ajustes razonables y la accesibilidad, como lo dice el título. Y después de ese título, en letras amarillas, están las palabras recursos, formato, instrucciones, tiempos y apoyos y participación. Luego, en el centro de esta presentación y de esta diapositiva encontramos las palabras ajustes razonables dentro de un círculo e indicando una mano que está como regulando un termómetro. Y luego, a mano izquierda, está el primer aspecto de los ajustes razonables y accesibilidad en un recuadro donde habla de o donde dice recursos accesibles. Abajo de recursos accesibles está otro ajuste razonable y accesibilidad o componente que se llama instrucciones por pasos. Después de instrucciones por pasos y así alrededor de la palabra ajuste razonable, se encuentran apoyos y roles. Después está la participación flexible, después el tiempo razonable y por último, más arriba, está formatos alternativos. Y puedo incluso ir describiendo cada una de las imágenes. Yo tengo que hacer que esa persona que está ciega, pueda entender lo que estamos hablando, no solo explicando. Y esto también uno, a medida que va teniendo la experiencia, uno va decidiendo cómo hacerlo. Por lo tanto, en la docencia y la inclusión en el siglo XXI requiere de competencias que también necesitamos fortalecer. Esto es bien clave. Yo no puedo enseñar si yo no sé comunicarme claramente. Y a veces esto cuesta mucho porque unas personas entienden más rápido, otras menos rápido, otras entienden de una forma y otras entienden de otra. Y ahí es donde uno tiene ese reto como docente y la paciencia que uno debe de tener. El pensamiento crítico. Desarrollar también el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, porque a veces estamos automatizados, a veces no pensamos, incluso en las secuencias, no pensamos en cómo está hilvanada una cosa a la otra, solo quiero salir de hacer algo, pero no me dedico a tener ese pensamiento crítico. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar en nuestros estudiantes si yo no puedo poner en palabras, por ejemplo, una reflexión docente de mi propia práctica? ¿Cómo mejorar? Por eso los ejercicios que hemos hecho también en la semana 3 del foro, era muy importante que cada quien pusiera y que tratara de hilvanar todas esas ideas de una forma con pensamiento crítico. La colaboración básica, y en esta semana lo estamos haciendo. Por ahí me decían, ¿cómo vamos a lograr hacer algo asincrónico y colaborativo? Bueno, ya lo estamos haciendo. Y dependiendo de los medios. Y ustedes me dirán, pero, ay, qué montón de cosas hay que hacer y que esto. Sí, así es. Exactamente así es. También la docencia, cuando queremos tener una comunicación clara, una colaboración entre los compañeros, donde tenemos que desarrollar el pensamiento crítico y donde también queremos fomentar, por ejemplo, la creatividad. Y una cosa muy importante y que sí he visto ciertas, pues, que tenemos que mejorar, ¿verdad? Este aspecto, la alfabetización digital es una de las competencias del siglo XXI y no solamente para los docentes, sino para todos los profesionales. Porque ya tenemos toda la docencia, todo esto digital, ya estamos inundados. Y ahora con la inteligencia artificial también. Entonces, si yo no puedo ejecutar un programa o no puedo manejar una aplicación o no puedo hacer ciertas cosas, pues tengo que como docente la responsabilidad de hacer esos ajustes y desarrollar esas competencias en mí. Porque no puedo pedirle entonces a mis estudiantes muchas cosas si yo no tengo estas competencias.
Y no voy a poder ser inclusivo tampoco, o un docente inclusivo, si no tengo estas competencias. Y por último, la resolución de problemas, que al final, pues creo que todos en nuestros trabajos, en nuestras profesiones, no importa la profesión que tengamos, vamos a resolver problemas. Y si yo no tengo una comunicación clara, un pensamiento crítico, si yo no colaboro, si yo no tengo la alfabetización digital, si no tengo la creatividad, no vamos a poder resolver problemas. Estos 6 elementos son competencias que debemos de tener como docentes. Y si en esta reflexión y en esta charla y en esta videoclase hago esa reflexión de qué necesito yo mejorar, entonces de esa forma también yo puedo ir buscando pues cursos o videos, o con mucho gusto yo también les ayudo para que ustedes puedan ir fomentando esto. Es decir, no basta dominar el contenido. Muchas veces hay personas que dominan los contenidos, son grandes profesionales, brillantes, pero no saben enseñar muchas veces. Entonces, no solo basta dominar el contenido, también tenemos y debemos diseñar experiencias accesibles para nuestros estudiantes. Y eso va a variar pues de un lugar a otro también y de cada grupo. Por otro lado, también como docentes y para poder hacer un proceso evaluativo bastante concreto y además donde sí haya un aprendizaje de calidad, son las habilidades socioemocionales que debe de tener el docente. La inclusión también requiere de una actitud profesional y emocional, diría yo, donde la empatía es muy importante, no la lástima, porque sí hay que comprender las experiencias del estudiante, qué es lo que realiza, dónde va a trabajar, cómo va a ser, qué dificultades tiene, para poder nosotros realmente entender esa parte y poder guiarle de una mejor forma. Debemos de reconocer las necesidades y las barreras. Por eso al inicio en la encuesta yo les pregunté si necesitaban algún tipo de ajuste razonable, porque necesitaba también ver no solamente, bueno, eso, sino que otros aspectos para poder saber cuáles eran sus necesidades. ¿Sí? Y parte de ello, pues sí sabía que en la parte tecnológica tal vez podía ser un obstáculo y una barrera para muchos acá. Pero bueno, hemos tratado de ir guiándolos poco a poco y que aprendan también los procesos de cierta forma. La humildad, aceptar que siempre podemos aprender. Yo no lo sé todo. Yo he aprendido mucho de algunas personas aquí que también tienen experiencia ya en la docencia o que son más tecnológicos que yo y que me han ayudado y me han compartido inclusive algunas herramientas que pues voy a aprovechar y voy a probar y tal vez en algún momento las cambie. Aprendí lo del Telegram, por ejemplo, que pues han cambiado algunas condiciones para algunos dispositivos. Bueno, vamos a ver si en la próxima promoción voy a seguir utilizando este otro medio. ¿De qué otra forma lo voy a utilizar? Esta primera vez, por ejemplo, también estoy haciendo lo de las comunidades, nunca lo había hecho. Vamos a ver qué tal funciona. Es decir, ¿qué tenemos que ir haciendo, aprendiendo todos los días como docentes? La flexibilidad, ajustar estrategias sin perder el aprendizaje. Bueno, ya hablamos de esto un poco más antes, pero debemos de ser más flexibles. A veces somos muy rígidos, nosotros mismos incluso en nuestro aprendizaje. Y como andamos con el corre-corre del día, entonces a veces no dedicamos realmente el tiempo que se debe de dedicar como docente. Y la responsabilidad también que conlleva buscar alternativas justas. Y aquí también, en algún mensaje lo mencioné, debemos de organizar nuestro tiempo como docentes, porque el tiempo como docentes es bastante fuerte. Yo no tenía planificadas muchas adecuaciones que estoy haciendo en este módulo, por ejemplo, pero ante la necesidad y que vi la necesidad de muchos en la parte tecnológica, en la parte
tal vez de ir comprendiendo los procesos de cómo realmente se hace una evaluación y no lo que hemos venido aprendiendo o haciendo siempre. Entonces, de repente he tenido que incluso tener más recursos, grabar estos recursos, ¿sí? Que no estaban planificados, pero yo creo que son necesarios que también ustedes los tengan. Y pues tenemos que tener apertura a revisar nuestras propias prácticas. Cuando yo veo cómo me va, yo siempre hago un análisis después de cada uno y seguramente voy a grabar un podcast de mi reflexión docente después de esta experiencia que he tenido con este grupo maravilloso del módulo 6 del 2026 de este diplomado. Entonces, en conclusión, un docente inclusivo no tiene todas las respuestas y está dispuesto a revisar y a mejorar siempre. Si nos equivocamos, pues nos equivocamos y aprendemos. Somos responsables también, asumimos responsabilidad. Y estamos aprendiendo entonces como docentes. Y sí es importante que la comunicación, voy a volver a caer acá, y otros procesos que sí quiero que queden bien plasmados en esto y que cada quien se valore de 0 a 10, ¿cuánto tiene que mejorar? Si 0 o 10 en cada uno de estos aspectos. Redacción, que he visto algunos problemas en redacción y ahora tenemos la ayuda de la inteligencia artificial que definitivamente es una gran ayuda. Pero tampoco voy a copiar lo mismo que me está dando pues un ChatGPT o no, una de estas herramientas que utilicemos, o Gemini, por ejemplo. La ortografía, cuidemos mucho la ortografía, somos profesionales ya. Y aparte de eso, también estamos enseñando a nuestros estudiantes. Si yo soy arquitecto, tengo que enseñar cómo escribir muchas palabras. Tengo que enseñar cómo escribir informes. Si yo soy médico, también escribo en expedientes. Si soy abogado, de igual forma, redacto escrituras. Si soy enfermera, también necesito incluso escribir a veces hasta indicaciones adecuadas. Y con una mala ortografía, pues también estamos expuestos a que hasta nuestros mismos estudiantes aprendan mal o que también, pues, pasemos algunas penas por ahí. Debemos de organizar muy bien nuestras ideas. A veces queremos hacer muchas cosas, queremos evaluar muchas cosas, tenemos que ser bien puntuales en qué evaluar y por eso aquí también el resultado de aprendizaje es una gran guía en lo que es la evaluación de, para y como aprendizaje. El uso de herramientas digitales. ¿Cómo estamos con el uso de herramientas digitales? Y cómo estamos presentando los materiales también. Y vuelvo a insistir, esto no es que lo hice bueno o malo, ¿sí? Sino es que tenemos que reflexionar en qué debo de mejorar y qué puedo seguir potencializando en mi carrera docente. Y en la actividad 4 hay una secuencia que ya ustedes van a tener la guía, van a tener, ya les he planteado una plantilla también que van a utilizar para que ustedes presenten y todo, que no sea tan, que no sepan para dónde ir. Porque aquí, como les he dicho a muchos compañeros en las tutorías o cuando me han abordado, estamos aprendiendo a cómo realmente se diseña una actividad que se va a evaluar y cómo se va a evaluar. Si es una evaluación de, para o como aprendizaje. Por eso ya este paso se convierte en una evaluación como aprendizaje. Y esta actividad es un trabajo colaborativo asincrónico. Cada quien tiene sus tiempos, sus responsabilidades, su dedicación, pero sí también no dejemos todo a última hora porque después también nos estresamos más y no manejamos pues muchas habilidades socioemocionales en ese sentido y tenemos que aprender a manejar nuestro tiempo como docentes. Y para ello, y esta actividad en general, pero necesito que lean bien la guía, es, primero van a analizar el caso de Valeria,
van a identificar las barreras que tiene, van a proponer ajustes, van a completar la plantilla, que ya va a ser el documento oficial que van a ir trabajando para entregar, y yo estoy ahí, yo voy a ir viendo qué es lo que están haciendo. ¿Quién aportó qué cosa? Porque sabemos que en estos documentos en línea uno puede ir viendo las ediciones que se van haciendo y quién aportó y quién nunca se ha conectado a un documento. Entonces, esto es bien importante porque ahí vamos viendo el trabajo colaborativo. Diseñar una lista de cotejo, al final, ese es el instrumento que estoy dejando que tienen que diseñar para poder evaluar a Valeria. Y luego, pues una reflexión que básicamente está llamada a justificar las decisiones que van a tener que hacer. Por último, esto pues se va a subir a la plataforma de Moodle ya en base a las instrucciones que se van a dar en la guía y también van a compartir la rúbrica en un Padlet que se les va a asignar y van a tener que grabar un audio describiéndole a Valeria cómo va a ser evaluada. Porque también eso es importante, el cómo nosotros vamos a explicarle a Valeria cómo va a ser evaluada. No se dividan el trabajo, cometemos el error porque siempre hemos hecho eso, porque es una regla de que usted haga tal cosa, usted haga el otro apartado y usted haga el otro apartado. Y cuando leemos el documento no hay una coherencia. Ustedes tienen que estar bien claros para que no comprometan la propuesta completa. Si se dividen, que sea bajo una idea central donde ya saben qué es lo que van a trabajar, pero no trabajarlo aisladamente, porque entonces también sigue haciendo un trabajo de grupo y no de equipo, que es muy diferente, y mucho menos un trabajo colaborativo, que ya lleva más elementos de ese punto de colaboración, es decir, yo hago una parte, pero de repente viene otro compañero y esa misma parte la expande o le pone más cosas, le agrega, le enriquece. Eso es colaborativo. Colaborativo no es ir a hacer una parte uno, una parte el otro y otra parte el otro. Así que les deseo muchos éxitos en la actividad final, recordando siempre que la inclusión no baja la calidad de la educación, pero sí nos exige, ¿verdad? Mucho a nosotros como docentes y nos exige elevar la calidad de nuestra docencia. Y como dice aquí el refrán o este último mensaje, incluir es enseñar mejor, comunicar mejor, evaluar mejor y acompañar mejor. Tengan muchos éxitos en esta semana 4.